9:11 y el gobierno va a implementar la figura del defensor mayor para que vele por los derechos y prestar judicialmente ayuda también a los adultos mayores. Para saber de qué se trata, en qué consiste este proyecto, hablamos con Máximo Caballero, el encargado nacional del programa del Buen Trato del Senama. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias por esta invitación al Senama. Escuchábamos a la primera dama hablar de este defensor mayor. ¿De qué se trata esta figura? Mire, efectivamente este anuncio que se ha hecho este viernes por la primera dama de la Nación busca avanzar en algo que hoy día el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, no tiene, que es la facultad de representar judicialmente a las personas mayores y generar un proceso de asistencia jurídica especializada a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor en las 16 regiones, porque también se va a considerar la nueva región de Ñuble. Este va a ser un abogado que va a estar instalado en todas las coordinaciones regionales del Senama para entregar asesoría legal especializada en todos los temas vinculados a los adultos mayores. Por ejemplo, situaciones de abuso, violencia, maltrato, temas vinculados a pensiones, a herencia. Es decir, esta figura busca avanzar por una parte en generar condiciones de acceso, de promoción de derechos, pero también en ir instalando que hoy día la temática de vejez y envejecimiento llegó la hora de avanzar concretamente en lograr que los adultos mayores cuenten con una defensa especializada. Esto va a ser gratuito para todas las personas mayores, van a poder acercarse a partir del año 2019, porque esto está en el proyecto de presupuesto 2019, y vamos a poder contar en todo el país para que cada adulto mayor que tenga inquietudes, que tenga consultas, problemas en distintos temas legales, pueda acercarse a esta figura del defensor mayor, siempre desde la mirada de los derechos humanos de las personas mayores. A ver, cuando hablamos que para el 2025 el 25% de nuestra población, de la población de nuestro país, va a ser adulto mayor, uno podría preguntarse de inmediato, ¿alcanza? ¿Es suficiente? Yo sé que es un primer paso, pero hay un proyecto que viene después, porque realmente uno por región no sé si va a ser suficiente. Efectivamente, Carolina, en una primera etapa esto es inicial. Esto hay que seguir fortaleciendo. Primero, además, generar los cambios legales, administrativos, jurídicos y normativos que hoy día el Senama no tiene. Avanzar en esta primera fase del 2019 para posteriormente incluso ya poder generar representación judicial directa, efectiva a los propios adultos mayores. No es suficiente en una primera etapa, pero esto va a ir avanzando, va a ir creciendo porque se tiene que fortalecer. Como usted bien dice, Chile hoy día es un país que ya tiene casi 3 millones de adultos mayores. El envejecimiento demográfico es una realidad. Por lo tanto, hacernos cargos de las temáticas de los adultos mayores es urgente, es prioritario y hay que seguir avanzando en esa línea. Y a ver, y en ese sentido, ¿cómo va a funcionar? El adulto mayor me dice desde el año 2019. Esto estaría entonces financiado por la ley de presupuesto. Pero va a poder acercarse a una de las oficinas del Senama y pedir ahí simplemente la asistencia. ¿Cómo se va a coordinar? ¿Cómo va a llevarse a cabo en la práctica? En la práctica, en las 16 coordinaciones regionales de Senama, que están en las 16 capitales regionales, incluyendo la región del Ñuble, que parte muy pronto, va a haber todos los días una atención donde el adulto mayor se puede acercar, se va a poder pedir hora inmediata, esto va a tener prioridad. Y lo importante de esto, Carolina, es que son abogados que se van a contratar, se van a capacitar y van a estar formados en gerontología, en el tema de mayores, pero especializados y dedicados al adulto mayor. No queremos generar ni listas de espera, no queremos generar una expectativa de no cumplir, es decir, el adulto mayor que vaya va a poder acceder a esta orientación e información y tramitación legal si corresponde con los organismos pertinentes. Cuando hablamos de los principales derechos vulnerados del adulto mayor, en general, ¿cuáles son las reclamos o las principales solicitudes que recibe hoy el Senama o denuncias que recibe hoy el Senama en cuanto a lo que les ocurre a los adultos mayores? ¿Cuál es la principal asistencia que ellos necesitan? En la realidad de la vulneración de derechos, del abuso, de la violencia, el maltrato a los adultos mayores, hay un número importante que tiene relación con el maltrato psicológico, como una de las prevalencias más altas que tenemos en el país. Según los estudios que nosotros manejamos, 1 de cada 5 adultos mayores ha estado expuesto a alguna situación de maltrato. Tiene además una realidad muy compleja porque desgraciadamente quien maltrata es quien te cuida y por lo tanto se genera una relación en un vínculo de confianza y de poder muy complejo. Hay además situaciones de abandono a los adultos mayores, pero también una realidad
que está poco visibilizado, que tiene que ver con lo patrimonial, con el abuso económico, con todo aquello que genera en el adulto mayor un daño directo por el familiar directo, por el hijo, por el nieto, por un cuidador, familiar o no, y cada vez más tenemos situaciones vinculadas a la vulneración de derechos en todo sentido. Por eso es tan relevante que esta figura viene a complementar y fortalecer esta línea. Justamente, hay, y recordemos por parte del Senama, la posibilidad de que los adultos mayores se acerquen, por ejemplo, para pedir ayuda psicológica, porque usted bien lo decía, tiene una relación directa de lo que es el maltrato psicológico por un lado, y por otro el seguimiento que se les puede dar, que se les puede entregar cuando muchas veces son ciudadanos que están en una situación muy vulnerable, de dependencia casi absoluta. Efectivamente, la vulnerabilidad en la vejez tiene un rostro muy complejo. Por una parte, la mayor proporción son mujeres en Chile, la mayor proporción en género son mujeres adultas mayores. Efectivamente hay condiciones de vulnerabilidad, hay condiciones de dependencia también. Y la gestión que desde el servicio hoy día podemos desarrollar es en esta coordinación, articulación, activación de la red local, donde se va generando un sistema de seguimiento, de acompañamiento a que estas situaciones sean abordadas. Ahora, lo que el Senama promueve como el ente que coordina la política en vejez y envejecimiento es trabajar también con los otros actores. Acá hay un trabajo colaborativo y siempre agradecemos lo que hacen las municipalidades, atención primaria, los CEFAM, hospitales, los organismos auxiliares de justicia, porque entre todos se aborda la temática de vulneración de derechos de las personas mayores en una mirada integral, donde entendamos al adulto mayor como un sujeto de derechos y no como un objeto. Tradicionalmente se ve al adulto mayor como alguien que estorba, como alguien que nos sirve para la familia, para la sociedad, y avanzar hacia allá es la línea que el Servicio Nacional del Adulto Mayor sigue promoviendo. En ese sentido, el defensor mayor, esta figura, ¿va a ser solicitada o va a poder ser solicitada solo por los adultos mayores, por familiares? ¿Cómo va a ser esa situación? Sí, puede ser por los propios adultos mayores, también puede ser por familiares o terceros, o incluso la comunidad. Es muy común, Carolina, que, por ejemplo, en los sectores, en las comunas, en los territorios, en las comunidades, hayan vínculos de apoyo social muy fuertes hacia las personas mayores, como los presidentes de clubes de adultos mayores. Distintas redes de apoyo social que también se pueden acercar. A partir del año 2019, cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de vulneración de derechos o se requiera una asesoría legal especializada, va a poder acercarse al Senama. Esperamos todo y estar en el presupuesto de este año para partir, ojalá, el 1 de enero de 2019. Ojalá que así sea, quedaría poquito más de un semestre entonces para que pudieran acceder a este beneficio o a este servicio. Ahora, cuando hablamos de otras situaciones que pueden tener los adultos mayores y que hemos visto en este último tiempo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la posibilidad de que tengan transporte gratuito, pero solamente cuando se dirigen hasta centros médicos o a recibir asistencia médica. ¿Se ha considerado por parte del Senama la posibilidad de que esto, por un lado, no sea así, porque además es muy difícil de poder probar que es a eso donde se están dirigiendo, y además los adultos mayores, si la idea es, sobre todo en este gobierno, de que tengan una actividad mucho más relacionada con la comunidad, de que sean mucho más activos, esto también los está truncando, ¿no? Efectivamente, es un primer paso también, Carolina. Se tiene que seguir avanzando. Aquí el adulto mayor también hoy día hay que ir relevando el foco y fortaleciendo que el adulto mayor no es sinónimo solo de enfermedad o solo de dependencia. Hoy día tenemos que entender que en Chile las personas mayores tienen distintas acciones que desarrollan en el día a día. Ha ido cambiando también la realidad. Probablemente hoy día un adulto mayor no viva 60 años, probablemente 80, 90 y más. De hecho, hemos tenido centenarios en Chile también. La idea es avanzar a los otros espacios, a las otras realidades de vinculación de los adultos mayores. Es un primer paso, transporte en salud, pero hay que seguir avanzando en los otros espacios también de interacción de los adultos mayores. Y justamente entonces también la primera dama, y lo conversábamos recién, están estos 12 puntos del buen trato. ¿A qué se refieren? ¿Hacia dónde apuntan? Efectivamente, los 12 principios del buen trato a las personas mayores lo estamos promoviendo desde el Senama. Tiene que ver con relevar desde los derechos humanos de las personas mayores, porque Chile ratificó hace muy poco, recién en septiembre pasado, la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, que por primera vez releva en un organismo y en un compromiso interamericano, a través de un instrumento jurídico, la relevancia de los derechos de las personas mayores. Y ahí se consagran 27 derechos que hay que seguir avanzando
avanzando, profundizando y garantizando. Y en ese contexto, estos 12 principios tienen que ver con relevar lo que es para todos, Carolina. El buen trato es algo transversal, es desde la infancia a la adolescencia. Por ejemplo, el principio de la dignidad. La dignidad es de todos. Por tener más de 60 no se pierden derechos, no se pierde la importancia ni la relevancia de seguir siendo persona. El principio, por ejemplo, de la autonomía, de que el adulto mayor tome sus decisiones. Generalmente es la familia o el entorno quien decide, no es el propio adulto mayor. Por eso que el principio de la autonomía es tan relevante desde el adulto mayor. Principios también dentro de estos 12 como la comunicación, el respeto, el principio de la escucha activa. Entre ellos también es posible considerar el principio de la integración. Cuando hablamos de la integración, de la inclusión de los mayores, no solo de decir sí, estamos con ellos, sino que también es cómo los vinculamos en las familias, en las actividades, en el desarrollo del día a día, en la comunidad, en los espacios territoriales. En todas las comunidades hoy día hay un número importante de adultos mayores. La gran tarea es cómo los vinculamos, porque estos principios del buen trato, insisto, son para todos como sociedad, como personas, como parte de la humanidad, pero también desde el adulto mayor han estado más invisibilizados. Y también el principio vinculado a esto de la negociación con el adulto mayor, en relevarlo desde su realidad, pero además de la heterogeneidad de la vejez. Todos los adultos mayores son distintos y hay realidades distintas también que abordar en su contexto, en su comunidad y en su propia historia. Cada adulto mayor tiene una historia que es única y que no es repetida una con otra. A ver, pero por ejemplo, usted hablaba de la dignidad y la autonomía. Generalmente dos aspectos que se pueden llevar a cabo, que se pueden mantener con o una ocupación, y no estoy hablando de un trabajo necesariamente, sino que haya un propósito para levantarse todas las mañanas, cuando muchas veces la propia familia, lo veíamos hace 1 o 2 semanas en un último estudio que se realizaba donde más del 50% de las familias considera que la preocupación o la responsabilidad por los cuidados del adulto mayor deberían recaer en el Estado, no en la propia familia. Con lo cual muchas veces es un lavarse las manos y decir, bueno, yo no me puedo hacer cargo, así que alguien más lo haga. Claro, háganlo ustedes. Háganlo ustedes y preocúpense ustedes. ¿Qué campañas o qué iniciativas se tienen claras que se podrían llevar a cabo con adultos mayores que, por ejemplo, combinaran la adultez con el cuidado o el soporte, la ayuda para niños menores, que son iniciativas que se han realizado en otros países que han tenido muy buen resultado, donde niños pequeños, por ejemplo, de un jardín infantil o de un colegio primario, van a casas de adultos mayores para que ellos les ayuden a hacer las tareas, o viceversa, donde se ve que la motivación por parte de los más chicos y los más grandes o los mayores genera una sinergia muy, pero muy positiva para ambos. Sí, en ese sentido hay una experiencia muy valiosa que tiene el Senama, que es el programa Voluntariado País de Mayores, antiguamente Asesores Seniors, que efectivamente son adultos mayores que visitan niños de escasos recursos o del sistema de seguridad y oportunidades en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que hay un acompañamiento, hay un compartir e integrar ambas generaciones. La gran tarea de esta vinculación, de esta integración, de las vinculaciones y relaciones intergeneracionales, Carolina, es lo importante, en cómo vamos valorando a los adultos mayores desde el inicio de las primeras edades, porque como bien dice usted, excepto que el Estado tiene un rol, pero no solo es del Estado. Acá la familia, el entorno también, la principal responsabilidad es del familiar directo. Y por eso usted lo mencionaba, la encuesta de Inclusión y Exclusión que se presentó hace algunos días atrás, releva esta imagen negativa todavía instalada, todavía construida. Por eso es que aquí hay un tema cultural que no es menor, Carolina, en cómo Chile, la sociedad, la comunidad, junto al Estado, porque las políticas públicas tienen que también ir generando condiciones, pero cómo avanzamos en conjunto, porque incluir al adulto mayor tiene que ser también en el seno de su familia o de su entorno inmediato. Hoy día, ¿cuáles son las principales necesidades de envejecer en nuestro país? Generalmente, y lo vemos siempre o en los medios de comunicación, o en publicaciones, o en encuentros de mayores, hoy día los grandes temas tienen que ver con lo previsional, con pensiones, salud, transporte, y después los temas de vulneración de derechos y cuidado. El gran tema también que hoy día Chile tiene que avanzar es el cuidado a las personas mayores, en cómo avanzamos en generar los distintos dispositivos, acciones, estrategias, porque la dependencia además ha ido creciendo. Además de aumentar cuantitativamente el número de adultos mayores, crecen también los grupos y los cortes etarios sobre 80 años. Por lo tanto, hay que seguir avanzando
y profundizando en los cuidados sobre los 80 años, los cuidados a largo plazo. De hecho, en la Convención Interamericana que Chile acaba de ratificar, en el artículo 12 consagra también este derecho a los cuidados a largo plazo. Por lo tanto, hay que seguir avanzando también en esa línea. Claro que sí, un cuidado que además está, como usted bien decía, en un problema importante que son las pensiones, cuando no alcanza. Obviamente que la sensación de desahucio es mucho mayor y se pasa la cuenta mucho más temprano también. Máximo Caballero, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros acá en el 24 Horas. Muchas gracias a usted y solo relevar, agradecer. Estamos en junio, mes del buen trato al adulto mayor, invitar a la comunidad a valorar, a integrar y a incluir a las personas mayores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.